Vamos a hablar sobre la Iglesia Universal, la Iglesia cristiana llamada Iglesia Universal. Está compuesto por todos aquellos hermanos de los tiempos pasados, desde la Iglesia primitiva, los tiempos actuales y aquellos hermanos que van a ser agregados a la Iglesia. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que la Iglesia realmente es una Iglesia que está en todo el mundo, conocido de aquellos tiempos, igual que ahora se refiere a la Iglesia de Dios que ha existido desde la Iglesia primitiva, el siglo I en adelante, ¿no? Esparcido por todo el planeta. Ellos ya han muerto, ahora los tiempos actuales la Iglesia continúa, que es la Iglesia Universal, y también está constituido por todos aquellos hermanos que más adelante serán convertidos, serán agregados también a la Iglesia del Señor. La Iglesia invisible, dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. El Señor conoce a los que son suyos. La Iglesia de Dios están constituidos la Iglesia invisible está constituido por aquellos hermanos que han nacido de nuevo, que solamente el Señor conoce quiénes son. No es aquella iglesia institucional de membresía que se puede decir él es un hermano de la Iglesia invisible, la verdadera Iglesia de Dios. Eso no lo sabe el hombre, eso solamente lo sabe el Señor. Justamente por eso dice 2 de Timoteo, el Señor conoce a los suyos. Y también en Hebreos 12:23 nos dice que es la asamblea de los primogénitos que están inscritos en el cielo. Esto solamente lo sabe Dios. Es la iglesia invisible. Solo Dios puede ver esto. También nos dice en Juan 3:3 que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Son aquellos hermanos, está constituido por aquellas personas que han nacido de nuevo. Esta es la iglesia invisible que solamente lo sabe Dios y está repartida en diferentes denominaciones, como vamos a ver más adelante. ¿Qué es la iglesia local? Es lo que nosotros conocemos, es la iglesia visible. Es la que se ve en la tierra a través de los siglos, desde el siglo I en adelante. Son aquellas personas, congregantes, discípulos de Cristo visibles, que profesan la fe en Cristo y que dan evidencias de un nuevo nacimiento, ¿no? Pero hay esta salvedad que también es bíblico, que dice que siempre tendrán no creyentes. La iglesia local, que es la iglesia visible, siempre tendrán no creyentes. Lo dijo nuestro mismo Señor Jesucristo en Mateo 7. Mateo 7 del 15 al 16 nos dice: cuídense de los falsos profetas, o sea, de los falsos maestros, de los falsos profetas, que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, nos decía el Señor. Luego nos dice: por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Quiere decir, amados hermanos, que en las iglesias locales siempre, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, siempre van a haber lobos rapaces, falsos profetas, falsos maestros. Si habla de profetas, habla de maestros también el apóstol Pablo, más adelante, quiere decir que también habrán falsos líderes. No todas las personas que están al frente en un púlpito realmente son hijos de Dios, porque habrán muchos que vendrán vestidos como ovejas, pero serán lobos rapaces, ¿no? Y de estas cosas nosotros tenemos que estar avisados. Es la manera como uno se acerca a una iglesia, porque a veces uno se acerca de buen corazón, con un deseo sincero de seguir al Señor, pero como uno no conoce,
Uno cree que todos los que están, inclusive la iglesia que uno está yendo, es una iglesia verdadera porque ves que es una iglesia local o porque te llama la atención los cantos, las alabanzas y etcétera, ¿no? Luego tenemos lo que son las iglesias verdaderas y las iglesias falsas. Apocalipsis 2.9 y en Apocalipsis 3.9 se hablan de las sinagogas de Satanás. ¿Cómo es esto? Quiere decir que hay iglesias, pero que realmente estas iglesias, profesando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, realmente son iglesias falsas. Y les paso a leer lo que dice sobre sinagogas de Satanás en Apocalipsis capítulo 3.9. Dice: he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Ojo con eso. Yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Como verás, hay iglesias que se dicen ser cristianas, pero que nuestro Señor Jesucristo le estaba diciendo a la iglesia de Éfeso, ¿no? En Apocalipsis 2 y en Apocalipsis 3, perdón, ¿no? Que realmente no son iglesias cristianas, pero usan Biblia, ¿ya? Entonces, estas cosas muchas veces, cuando uno recién se convierte o uno desconoce, justamente por eso vienen las discrepancias, porque conforme va pasando el tiempo hay cosas que tú vas viendo y ojo, que no existe una iglesia perfecta, porque evidentemente todos somos seres humanos los que conformamos una iglesia, ¿no? Y tenemos muchas fallas, muchos errores, pero la intencionalidad de las interpretaciones bíblicas, además de las doctrinas y además del saber ser exhortado por hombres y mujeres maduros en la fe, hace que la dirección de la doctrina de una iglesia sea la correcta. No existe una iglesia 100% pura, ¿correcto? Calvino y Lutero nos decían respecto a una iglesia verdadera que tiene estas características, que es una congregación de santos donde se enseña correctamente el evangelio y se administra apropiadamente los sacramentos, donde se enseña correctamente el evangelio, ¿ya? Esto decía Calvino y Lutero, los reformadores, ¿no? Prereformador y reformador de lo que es el inicio de los protestantes. Correcto. También una iglesia verdadera se va a caracterizar por tener una doctrina bíblica correcta y apropiada, ¿no? Y no van a tener interpretaciones selectivas. Muchas veces las iglesias o las personas que están al frente de una iglesia, ¿no? Hacen interpretaciones selectivas. Utilizan solamente ciertos textos bíblicos, ¿no? Ciertos textos bíblicos para validar algunas posturas de liderazgo, ¿no? Los propósitos de la iglesia deben estar centrados en Dios. Los propósitos, la finalidad de la iglesia debe estar centrado en Dios y no en los hombres. Hay iglesias que el centro y la función de la iglesia lo llevan al lado humano, en la cual ponen a Dios al servicio de la felicidad y la satisfacción y el logro de anhelos temporales, evidentemente aquí en la tierra. Una iglesia verdadera pone a Dios en el centro de sus propósitos y no lo pone al hombre. Solamente en este aspecto podemos saber si una iglesia es verdadera o es falsa. Es más, el Señor Jesucristo en una ocasión, predicando la palabra, los seguidores y los discípulos que estaban a su alrededor se rebelaron y se fueron, porque la palabra que decía nuestro Señor no era agradable a sus oídos. ¿Qué es lo que sucede?
Cuando alguien te habla cosas muy hermosas, muy bonitas de parte de Dios, pues la postura de la carne del hombre, la intencionalidad humana, lo lleva a que todo lo que me agrada, que Dios me diga y que me va a beneficiar, eso es lo que yo quiero escuchar. Pero las cosas de Dios que son eternas, realmente son difíciles de llevar. Bien decía nuestro Señor Jesucristo, aquel que me quiera seguir, que tome su cruz y que me siga. ¿Qué significaba esto? Porque Jesucristo todavía no había sido crucificado. Sin embargo, en aquellos tiempos, ser crucificado tenía un significado. Su significado era el sufrimiento, la humillación pública que terminaba en la muerte. Un cristiano que sigue la palabra de Dios en obediencia y a través del resultado de un nuevo nacimiento, evidentemente va a ser una persona en este mundo que va a chocar frontalmente contra los pensamientos de este mundo, de este siglo XXI, va a chocar contra las modas, va a tener un pensamiento totalmente diferente a las formas como se piensan en este mundo. Volviendo al tema del propósito de la iglesia centrado en Dios, tenemos que su primer punto es la adoración al Señor. Entonces dice, en Colosenses 3:16 nos dice, la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes, enseñándose y exhortándose mutuamente con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Colosenses nos está diciendo que la adoración, la prédica, la exhortación y la edificación mutua, cantando himnos y salmos a Dios, es un propósito del conjunto de hermanos que están en el mismo espíritu y que desean evidentemente adorar al Señor. Este es el propósito inicial de la iglesia, adorar al Señor. La adoración a Dios es lo primero que se exige en su palabra. Efesios 1:12 nos dice lo siguiente, a fin que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Repito, a fin que seamos para alabanza de su gloria, para que seamos la alabanza para su gloria. La adoración en la iglesia es el punto central, el motivo principal por el cual todos nosotros nos reunimos. Luego, otro propósito, otra función principal es el discipular y edificar en la fe. ¿Para qué? Para madurar, para crecer, para ser más grandes, para que el Espíritu de Dios sea gigante en nuestras vidas y la carne cada vez vaya mortificando y muriendo en nosotros. Eso lo dice Efesios 4:12 al 16. A fin, dice Efesios, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Este es el ministerio, para la obra es evangelizar. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Se busca que el cristiano madure. Las prédicas en la iglesia deben estar orientadas a la maduración, al fortalecimiento, al conocimiento de la palabra de Dios, con el objetivo de evangelizar a otros que no conocen el misterio de la salvación de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? El discipular y el edificar es otra de las bases de la misión de la iglesia. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Luego dice su palabra, ¿para qué hacemos esto? Y acá está la explicación de por qué la iglesia
tiene que buscar en sus prédicas y en su discipulado hacer madurar a los creyentes y a los convertidos. Y acá les explico. Dice la palabra del Señor en Efesios 4, versículo 14. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estrategias de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Para qué? Para que ya no seamos como niños fluctuantes. Ojo, los cristianos también maduramos en el espíritu. Cuando un cristiano tiene poco conocimiento porque no está siendo edificado, puede pasar 1 año, 10 años, 15 años en la fe y sigue siendo un bebé espiritual. Se enoja con facilidad, no sabe diferenciar cuando es un texto histórico que cuando es una doctrina, ¿no? Se deja arrastrar por el romanticismo y el apasionamiento en un texto bíblico que lo lleva al ángulo literal muchas veces, a veces es literal y otras veces no. ¿Por qué? Porque es un hombre o una mujer que no ha madurado. Para esto hay evidencias de la conversión que se va a ver a través del tiempo y hay evidencias de su madurez espiritual, ¿no? Y el otro aspecto es el evangelizar. Adorar a Dios, aprender y madurar en la fe, edificándose diariamente en la palabra de Dios, obviamente también en oración, para el propósito de evangelizar. ¿Por qué? Porque por gracia recibimos y por gracia damos. ¿Acaso nosotros no amamos a las personas? ¿Acaso nosotros tampoco no hemos sido de ese lado de las sombras y de las tinieblas cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? El primer signo de un hombre, de una mujer que ama a su prójimo es porque le habla de Cristo, le habla de la salvación. Tanto amas a tu prójimo y a tu enemigo que tú quieres que él conozca lo que tú conoces, el bien que te ha hecho el Señor. Tú también quieres que él obtenga ese bien. Bien decía el Señor, ¿no? Que él hace llover y hace salir el sol sobre hombres buenos y sobre hombres malos, ¿no? Que así como él ha sido justo con nosotros y misericordioso con nosotros, de la misma manera nosotros tenemos que ser buenos y misericordiosos con los demás. De eso se trata el evangelio, el evangelismo. Estos 3 aspectos es lo más importante de los propósitos de la iglesia de Dios, que están centrados en Él y no en los hombres. Una iglesia no se constituye en base a un club social. Una iglesia no es un club deportivo, no es un lugar donde uno llega a desestresarse. Esto que se llama coinonía es un aspecto secundario. Lo más importante es que los hermanos deben madurar en el conocimiento de la palabra, madurar en la fe, de manera que puedan sostener conversaciones más pesadas, más delicadas, sin que se enojen y tener un sentido de equilibrio en el conocimiento de la palabra. ¿Para qué? Para poder ayudar a los demás. Ese es el objetivo de los propósitos de la iglesia cuando está centrado en Dios. Bueno, hermanos, eso es todo por esta noche. Los saludo y los bendigo a cada uno de ustedes desde acá de Talavera de la Reina, para mis amigos en Chiclayo, a Miguel Cercado, también para mi familia en Perú, para mi esposa en Colombia, para mis amigos de acá de Talavera de la Reina, que tengan una feliz noche.